porque la condición de fibromialgia es compleja. Claro. Y porque los pacientes no solo sufren de fibromialgia, los pacientes sufren de fibromialgia y lupus, fibromialgia e hipertensión. Se habla de una dieta antiinflamatoria. Para hablar de alimentos antiinflamatorios, básicamente los frutos rojos son excelentes. La coenzima Q10 sí tiene un efecto a corto plazo en la mejoría del dolor o en la mejoría de la funcionalidad en los pacientes con fibromialgia. Sería muy interesante si usted nos ayuda como, ¿vale? ¿Cuáles son esas verdades más allá como de lo que digan las redes sociales? Cuando pensamos en la fibromialgia, se nos viene a la cabeza los síntomas, dolor crónico, pero pocas veces pensamos en la alimentación, un aspecto clave para su intervención. Acompáñenos en esta interesante entrevista. Tome nota. Probablemente no hay nada más personal que el dolor, y eso lo pueden constatar los pacientes diagnosticados con fibromialgia. La fibromialgia, una condición que todavía no encontramos una cura. Y probablemente hoy vamos a hablar de uno de los pilares más importantes, la alimentación. Y nos encontramos con Ana María Toro, la doctora Ana María, nutrióloga de la clínica. Doctora, ¿es cierto lo que estoy diciendo? Quizás la alimentación puede ser uno de los principales factores como para lograr llevar una vida más calidad de vida en el tema de la fibromialgia. Efectivamente, Carlos, tienes toda la razón. Realmente la alimentación es un pilar fundamental, independiente si estamos enfermos o no, y si estamos enfermos, independiente de la enfermedad que tengamos o de la patología que estemos llevando en ese momento. ¿Por qué? Porque en toda enfermedad, en todo estado está estilos de vida, alimentación, ejercicio, deporte, siempre con pilar fundamental, y ya de ahí se deriva los medicamentos y otro tipo de terapias que tengan también a la mano, ¿cierto? Que es muy importante, que todo va interdisciplinariamente y todo va en paralelo. No es que vamos a hablar hoy de alimentación y el único tratamiento sea la alimentación, sino que en compañía de los otros tratamientos está ese pilar tan importante. Y de eso se ocupa la nutriología. Usted es nutrióloga de la Universidad de Barcelona. Así es. Y médica de la Universidad de San Martín. Así es. Sí. ¿De qué es la nutriología? Un poquito como para que... Bueno, la nutriología es la ciencia que estudia la nutrición humana en todas sus fases, ¿cierto? Desde que estamos pequeños, desde que estamos incluso como feticos en el vientre, estamos pequeños, la niñez, la primera infancia, la adolescencia, la adultez, de ahí la vejez y ya ciertas enfermedades que tienen muy claros unos patrones alimenticios, ¿cierto? De la alimentación se derivan muchas enfermedades, muchas curas y cosas que todavía están en estudio. Entonces, la nutriología es el estudio de todas las fases alimenticios respaldados por el área médica con el conocimiento que tienen con todas las interacciones farmacológicas y toda la fisiología humana, y es un estudio que se hace aparte de la medicina. Nosotros somos médicos y posteriormente realizamos la maestría en nutrición y alimentación humana. Y es que el alimento es como esa primera medicina, ¿verdad? Desde que estamos aquí, estamos recibiendo alimento por diferentes vías, pero siempre la primera medicina. Doctora, estamos en una época que todo el mundo habla de la alimentación y hay un pool de coach y de personas que dicen a veces muchas cosas locas. Y con el tema de la fibromialgia se habla de una dieta antiinflamatoria. Entonces, me parecería muy interesante si usted nos ayuda como cuáles son esas verdades más allá como de lo que digan las redes sociales. Claro, Carlos, y me honra mucho que este espacio exista en este tipo de medios porque es verdad, o sea, en redes sociales hay un montón de información confusa o información que no está basada en la evidencia científica. Entonces nos llenamos como de ese tipo de ideas y de cosas, y lo que hacemos es enloquecernos y no saber cómo para dónde coger en este tema tan importante, ¿cierto? Más que una dieta, yo quiero resaltar que es la alimentación, ¿cierto? Nosotros a diario comemos un grupo de alimentos y la alimentación, el término dieta es más como para utilizarlo para un fin, ¿cierto? Como que estoy a dieta para bajar 5 kilos porque me voy a casar, ¿cierto? Porque necesito entrar en ese vestido, porque voy a ir a la playa. La alimentación debe ser un hábito que es inconsciente, es como respirar. Entonces yo día a día, las cosas se hacen como tan mecánicas que día a día voy escogiendo mis propios alimentos y es más una cosa pues como
como muy normal, sin pensar que esto no hace parte de mi dieta, ¿cierto? Sí. Y en el tema de la fibromialgia, ¿cómo debería ser esa conciencia de alimentación? Porque la condición de fibromialgia es compleja. Claro. Entonces, para empezar, la fibromialgia tiene causas que todavía no están muy dilucidadas científicamente, ¿cierto? Se hablan de diferentes teorías causantes, por ejemplo, un aumento en el estrés oxidativo, una disfunción ¿Un aumento mitocondrial. en qué? El estrés oxidativo es como, Oxidativo. sí, es un término que usamos metabólicamente para decir que hay unos residuos en nuestro metabolismo, ¿cierto? Que se acumulan en el cuerpo, que se oxidan, que sufren unos procesos, se acumulan y nos causan daño. Nos ayudan a causar inflamación, nos ayudan a que ciertas bacterias y ciertas cosas que entran en nuestro cuerpo no se manejen de la manera más adecuada. Y una alteración mitocondrial, la mitocondria también hace parte de nuestras células y es una parte fundamental porque es la que maneja todo el oxígeno, ¿cierto? Entonces, si está disfuncional la mitocondria, muchos procesos metabólicos de ahí para abajo van a estar mal. Entonces, en la fibromialgia se ve que hay una disfunción a estos niveles, ¿cierto? Y eso nos lleva a una inflamación, un estado inflamatorio continuo que se ve en este tipo de enfermedades. Y ahora está muy difundido esto de que las enfermedades tienen que ver con la inflamación del cuerpo. Incluso por ahí escuchaba a un médico hablando sobre diabetes y hablaba como el proceso del cuerpo al inflamarse, pues también tenía relación con la diabetes. En la fibromialgia, ¿qué alimentos nos pueden favorecer como esa, esa desinflamación, si se puede decir así? Exacto, sí. Hay alimentos que llamamos alimentos antiinflamatorios. Entonces, ¿qué es lo más importante? Primero, lo más importante y que quiero que todos tengamos muy claros, no hay un régimen estricto que yo diga, para fibromialgia, esta es una receta, ¿cierto? Hay que individualizar a los pacientes según las necesidades de cada uno, según las preferencias, y porque los pacientes no solo sufren de fibromialgia, los pacientes sufren de fibromialgia y lupus, fibromialgia e hipertensión. La alimentación es clave en el manejo de la fibromialgia. No se trata de eliminar de la dieta alimentos, sino de incluir los alimentos adecuados, ricos en antioxidantes y en omega 3, que produce un efecto desinflamatorio. Probablemente la clave sea esa, una dieta balanceada, personalizada, para manejar el dolor. Sigamos en esta interesante entrevista con la doctora Ana María Toro. Tome nota. Claro, y ahora está en boga que no coma gluten, no coma azúcar, no, y entonces es como satanizar el alimento. Espanto de los alimentos y ese no es el objetivo. Entonces, lo ideal es una dieta lo más variada posible, que tenga todos los nutrientes necesarios para que podamos vivir bien y que tampoco las recomendaciones sean que tengamos que cambiar toda nuestra canasta familiar. Entonces, el mercado nos vale 2 millones más comprando unos productos de ciertas marcas, que tampoco es la idea. Para hablar de alimentos antiinflamatorios, básicamente, los frutos rojos son excelentes. Cuando hablamos de antioxidantes, también nos podemos referir a antiinflamatorios, ¿cierto? Nos ayudan a que toda esa parte que te expliqué metabólicamente funcione mucho mejor. Entonces están los frutos rojos, por ejemplo, los arándanos, son súper buenos, son excelentes frutos. Las fresas, ¿cierto? Las frambuesas, los pomelos, las ciruelitas, son súper buenos antiinflamatorios y los podemos incluir en nuestra dieta. No quiere decir, también hay que vigilar las porciones que comemos. No quiere decir que todos los días me voy a comer una taza de arándanos, una taza de fresas, una taza, ¿cierto? Un montón para que sea más antiinflamatorio. No, la idea es que vamos porcionando y día a día vayamos variando nuestra alimentación. Otra cosa súper importante que hay que incluir en la alimentación son los ácidos grasos, ¿cierto? Pero no todos los ácidos grasos. Los ácidos grasos omega 3. ¿Cuál es la importancia de esto? Que tienen un efecto antiinflamatorio muy importante, sobre todo el DHA, que llamamos así, y en muchos suplementos con DHA. Este es un tipo de ácido graso que nos ayuda con la parte antiinflamatoria, ¿cierto? ¿En qué alimentos podemos encontrarlo? Por ejemplo, en el atún, pero el atún en lomito, pues no el enlatado porque tiene mucho sodio y ya tiene un proceso diferente. En la trucha, por ejemplo, en la tilapia, en el salmón es una fuente excelente de omega 3. En algunos aceites como el aceite de oliva extra virgen sí está demostrado, ¿cierto?
que funciona muy bien, en el aguacate, que es delicioso y nos ayuda muchísimo para todo este tema, Que le dicen palta en México. que le dicen ¿En palta. México o en Perú? No me acuerdo. Sí, creo que es en México que le dicen palta y no, pues eso es un fruto excelente, es una maravilla y nos funciona para muchas cosas. Los frutos secos, ¿cierto? Las almendras, los marañones, en cantidades específicas, ¿cierto? Porque sí son mucha, muy buena fuente de ácidos grasos, nos ayudan a tener una dieta balanceada, pero el venenito, ¿cierto? Está en cuánto comemos de cada cosa. Sí. Ahí Entonces, está hay curación. exacto. Curación, enfermedad, ¿cierto? Todo es mantener un equilibrio. Si yo todos los días me voy a comer un paquetote de almendras, ¿cierto? Va a terminar en una enfermedad de lípidos, un colesterol altísimo y no me va a generar ningún beneficio. Todo lo contrario, me va a llevar al otro extremo. Otra cosa súper útil en la alimentación, por ejemplo, las semillas. Semillas. Las semillas de chía, las semillas de calabaza, las semillas de ajonjolí, todas estas en porciones pequeñitas, día a día en la alimentación, nos van a ayudar como alimentos antiinflamatorios. Hay una teoría que habla sobre que la fibromialgia tiene que ver con déficit de vitamina D o magnesio, incluso yodo, y se me escapa una. Será la Q10, ¿Cuál? la Q10, el manganeso, Sí, es como en selenio. ese intento por explicar qué sucede con la fibromialgia, atribuyen a un déficit es bueno la suplementación. Bueno, entonces, primero que todo, la suplementación, como su nombre lo dice, es suplementar Sí. lo que nos hace falta, ¿cierto? O sea, lo que no logro con Lo el que no alimento. logro con la alimentación. Entonces, primero hay que mirar ciertos niveles, cómo están en nuestro cuerpo, para yo decirte, mira, toma tanto de vitamina D diario, toma tanto de magnesio diario, ¿cierto? Los estudios en cuanto a los suplementos les falta todavía, ¿cierto? Por ejemplo, en la vitamina D está claro cuál es la función. En el calcio, ¿cierto? Cuando tenemos una osteoporosis, cuando tenemos un déficit, sabemos que hay un equilibrio entre calcio y vitamina D y sabemos exactamente cómo funciona. Sí. En los estudios que hay, por ejemplo, relacionados a los suplementos, los que mencionabas, vitamina D, calcio, magnesio, hay muchos que hablan de Q10, ¿cierto? Que es una coenzima súper importante. Y ya se cuenta que La coenzima Q10 en ciertos alimentos también, por ejemplo, los aceites vegetales, ¿cierto? El aceite de oliva, el aguacate, es muy buena fuente de vitamina Q10, ¿cierto? Y muchos suplementos lo venden así, como Q10. Y está en múltiples alimentos, como que en una dieta, en una alimentación variada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Los estudios actuales no logran correlacionar exactamente esos efectos de los suplementos como tal en el efecto de la fibromialgia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces no sabemos si el alivio que sufrimos, que evidenciamos en el magnesio, sea netamente por el efecto sobre la inflamación o el efecto que tenga neuromodulando los síntomas por la fibromialgia o que tenga efectos en otra parte del organismo que secundario a eso se vea ya, como el que beneficio. Entonces, beneficia una parte del cuerpo que a su vez exacto, como irradia un beneficio en... exactamente. Por ejemplo, una persona que tenga migraña, que tenga fibromialgia, le podría funcionar muy bien un suplemento con citrato de magnesio, ¿cierto? Eso podría ser. Entonces, como te digo, la clave es como individualizar cada paciente. No quiero que se vayan de aquí como que, Dios mío, entonces tengo que comprar salmón, aceite ¿Ah? de oliva, aguacate todos los días y fuera de eso tengo que comprar 4 suplementos dietarios. No, ¿qué es esto, cierto? No. La idea es que sea lo más llevadero posible, lo más adherente y que realmente el paciente pueda seguir en el tiempo. Y si hay posibilidad de buscar un nutricionista, una nutrióloga que lo acompañe Exactamente, que se pueda especializado. guiar, porque si hay muchas cosas en las redes, nos llenan de muchas cosas, muchas marcas, que realmente no se muestra con un beneficio claro, ¿cierto? Te voy a poner un ejemplo. No quiero entrar mucho como en estudios, ¿cierto? Pero a grandes rasgos hay varios estudios que han demostrado que, por ejemplo, la coenzima Q10 sí tiene un efecto a corto plazo en la mejoría del dolor o en la mejoría de la funcionalidad en los pacientes con fibromialgia, Ujú. ¿cierto? A corto plazo, con otros suplementos combinados. No se sabe exactamente qué dosis. Y tampoco está muy bien demostrado porque resulta que cuando quitan el suplemento o los multivitamínicos, no hay un cambio. Entonces, como que hay una mejoría inicial y después lo quitan y no pasa nada, ¿cierto? Entonces, es como que también un efecto placebo, que quiere decir un efecto que no necesariamente es
por el efecto del medicamento, sino mental, y tampoco se conoce cómo viene el mecanismo. En nutrición, sobre todo, los estudios de validez científica son escasos y muy difíciles de hacer. ¿Por qué? Porque cuando en intervención dietaria nos tenemos que asegurar que los pacientes que reciben tal intervención no vayan a tener ningún déficit ni les vaya a faltar nada. Es difícil tener muestras grandes de pacientes para generar pues demostraciones extrapolables a nuestra población o a todas las poblaciones, y es difícil un seguimiento porque el abandono en las dietas es muy grande, ¿cierto? Entonces, en cuanto a evidencia científica, nos falta mucho todavía. Y que yo te diga, si tienes fibromialgia, toma esto, hay que individualizar Uno por uno. uno por Tu uno y cuerpo, mirar tu qué pasa, organismo, cómo cómo va responde. respondiendo. Hay relación entre el gluten y la fibromialgia. Ahí entra lo que se llama como las dietas de exclusión que se hacen en ciertos pacientes con fibromialgia, ¿cierto? Lo que pasa con las dietas, por ejemplo, ahora lo que más se ha estudiado para muchas enfermedades es, por ejemplo, la dieta baja en FODMAPs. ¿Bajan qué? FODMAPs. FODMAPS, Sí. así se llama. Y no es más que una sigla. Y es una sigla como de las iniciales de unos carbohidratos. Que son unos carbohidratos que tienen, te lo voy a decir en forma clara, eh, son como los carbohidratos simples que se fermentan, ¿cierto? Oligo, monosacáridos y polisacáridos fermentables, polialcoholes fermentables. Entonces, eso es según la composición del carbohidrato simple, ¿cierto? El carbohidrato de cadena corta. ¿Qué pasa con esos carbohidratos? Que hay mucha gente que es sensible, ¿cierto? Que tiene una permeabilidad intestinal más alta, entonces su flora intestinal no funciona bien, sus células intestinales, hay unos canales ahí que están abierticos, entonces esas sustancias externas entran al lumen y hace que todo se revolucione más, genera una inflamación, mediadores inflamatorios que se han evidenciado existen, ¿cierto? Y hace que se generen muchos síntomas, entre ellos mediadores inflamatorios que nos exacerban los síntomas gastrointestinales que se producen en pacientes con la fibromialgia o inflamación en general corporal que sean la fibromialgia. ¿Por qué traje a colación la dieta FODMAPs? Porque dentro de ese grupo de alimentos están los alimentos con gluten, ¿cierto? Entonces sí se ha visto que muchos pacientes cuando excluyen el gluten de su alimentación mejora el dolor, ¿cierto? Pero cuando se hace una reintroducción paulatina a las 6 semanas más o menos, tampoco es que aumente mucho. Es decir, el gluten nos puede ayudar en episodios de dolor fuerte, ¿cierto? Al excluirlo por semanas, reintroducirlo de a poco, pero no es una ley que todo paciente con fibromialgia tenga que comprar cosas sin gluten, porque también son muy costosas y no son fáciles de seguir en el tiempo. Volvemos a traer al uno por uno. Exactamente, exactamente. Macronutrientes y micronutrientes. ¿Qué son? ¿Cierto? Los macronutrientes, nosotros siempre vimos la alimentación en tres, ¿cierto? Que son los macros. ¿Qué son los macros? Básicamente proteínas, lípidos y carbohidratos. Pare de contar. Los micronutrientes es todo aquello que esos macros nos aportan, ¿cierto? Por ejemplo, las vitaminas, los minerales y de ahí en adelante. Eso es. ¿Qué pasa? La alimentación tiene que ser lo suficientemente variada y saludable para que nos asegure que todo eso esté dentro de ella. Probablemente las enfermedades inflamatorias están relacionadas con nuestro estilo de vida. Alimentarnos con comida natural que viene de la tierra. Evitar los ultraprocesados podría ser una de las mejores opciones. Además, contar con la compañía de un profesional de la salud que te guíe en este proceso. Sigamos en esta interesante entrevista con la doctora Ana María Toro. Tome nota. Y en el caso de la fibromialgia, ¿cómo poder jugar con esos macronutrientes y micronutrientes? Lo más importante es que tengamos la variedad en la alimentación y que sea lo menos ultraprocesada posible, ¿cierto? Alejarnos de lo no natural, alejarnos de las cosas de paquetes, de las fechas de vencimiento. ¿Qué quiero decir? Hay calorías que son vacías y cosas que no nos aportan ningún micronutriente ni nada de eso. Por ejemplo, un paquete de papas fritas de paquete tiene una fecha de vencimiento. Si tú vas a verlos, yo le digo mucho a los pacientes, si tú en un paquete ves los ingredientes y no sabes ni de qué está hecho, ¿No entiendes esos? eso no te está aportando nada. Si tú coges una manzana,
sabes perfectamente de dónde viene, ¿cierto? Sabes que es natural, que si no nos la comemos se descompone naturalmente, se pierde y se la comerá algún animalito de pronto. O si no se queda ahí, se la absorbe la tierra. Entonces, lo más importante para asegurar que una alimentación tenga los suficientes micro y macronutrientes es primero, si hay un antecedente de alergia a algún alimento, listo, eso sí lo excluimos, si hay una intolerancia la excluimos y miramos, ¿cierto? Pero que tengan básicamente una buena porción de vegetales, que los carbohidratos sean lo más natural posible y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y que también tenga unas buenas fuentes de proteína, que no necesariamente son proteínas de origen animal, pero eso nos garantiza que esté variado. Y dentro de cada uno de esos vegetales, dentro de cada una de esas proteínas, hay vitamina C, hay calcio, hay magnesio que podemos obtener de esos mismos alimentos. Se nos está acabando el tiempo, ese No lo tiempo puedo vuela creer. con usted, doctora. Me gustaría que mirara como a nuestra audiencia, porque hay muchas personas que sufren de fibromialgia, tenemos muchos de nuestra comunidad que tiene la condición, darle lucecitas. Mira, en la alimentación, sabemos que es, hay que ponerle cuidado al estilo de vida multifactorial, pero en la alimentación, pasa por aquí o visita a una nutrióloga, como sus recomendaciones. Bueno, para todos les quiero decir que es muy importante seguir las recomendaciones, pero de una manera individualizada, ¿cierto? Que no nos dejemos, si tenemos un diagnóstico de una fibromialgia, por ejemplo, no nos dejemos contaminar de tanta información que hay en las redes sociales que no nos llevan a nada certero y de pronto nos pueden confundir más o a veces complicarnos. Todo lo que se busca es simplicidad, que sea lo más adherente posible. Buscar alimentos como los mencionados, fuentes de antioxidantes, alimentos antiinflamatorios, que por lo general en una dieta completa está todo, ¿cierto? Y otra cosa muy importante, aléjate de los ultraprocesados, ¿cierto? Aléjate de los alimentos muy grasos y siempre hacia lo natural. Y no la puedo dejar ir sin que nos hable de los carbohidratos. Claro que sí. Entonces, muchas veces dicen, no, es que yo no como arroz porque eso me va a inflamar. Yo no como papa porque eso me inflama. Yo no como yuca. Desde que no haya una intolerancia, ¿cierto? Una alergia a esos alimentos en porciones adecuadas, tú puedes realizar un plato saludable que no es costoso, eso nos lo da la tierra y la madre naturaleza, la papita, la yuca, en porciones adecuadas y con la preparación indicada, que sea baja en grasas, que nos aseguremos que esté bien hechecito todo, se puede hacer un plato saludable sin excluirlos necesariamente. Doctora Ana María Toro, de verdad que un placer tenerla con No, nosotros. muchas gracias por escucharme y espero pues que a todos nos sirvan estas indicaciones. Lo más importante es personalizar nuestra alimentación de acuerdo a las condiciones, probar alimentos naturales, que sintamos, que nos caen bien, que nos desinflaman. No dejarse llevar por las modas de las redes sociales y contar con un profesional de la salud idóneo que nos acompañe en este régimen alimentario. Recuerda suscribirte, darle like, acompañarnos en esta apuesta por la salud, por la ciencia y por la vida integral. Y no se te olvide, tome nota, nos vemos en la próxima. ¿Tienes un proyecto de ciencia, de investigación? ¿Quieres que lo divulguemos? Contáctanos y hagamos juntos esta apuesta por la ciencia, por la salud y por la vida integral. Escribe a nuestro correo electrónico. Te esperamos.